Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Cirujanos por la invitación, a la doctora Chacón. Es un evento en el que hemos visto otra vez a algunos amigos, los hemos saludado, para hablar de un tema en realidad muy importante. Ustedes saben que el cáncer de mama, su incidencia ha crecido mucho. En la IARC, que es el brazo de la OMS en estos estudios, es el primer cáncer de incidencia en el mundo ahorita y es el segundo en mortalidad, solo superado por el cáncer de pulmón, que sabemos que es muy letal. En realidad, el cáncer de mama no es un tipo de enfermedad. Es el cáncer de mama con unas subvariedades y con una serie de mutaciones y fenotipos que nos dan un mensaje muy diferente, en el cual las armas de tratamiento, las armas de pronóstico están basados en esa gran variedad que se tiene. Todo esto, esta gran variabilidad la hemos estudiado desde la histología. Estoy seguro que cuando analizamos los estudios histológicos y vemos un diagnóstico, el simple hecho, el tipo de carcinoma ya nos habla de pronóstico. Pero también en la era moderna estamos entrando a lo que es la clasificación molecular, que de alguna manera nos está dando también mayores armas de tratamiento. En los grupos de estudio de cáncer como Metabric se han hecho estos grupos de controles en los cuales se ha visto esa variabilidad y se ha visto, ante todo, que nos está dando bastante la biología molecular, donde todos esos tipos moleculares se están estudiando y nos están dando esa gran variabilidad. El simple hecho de que ustedes vean una clasificación de cáncer, ya estamos hablando también de esa variabilidad. O sea que lo que ha venido caminando, lo que ha dado la medicina en general, no se ha desechado. Simplemente los estudios más finos, la genética, la biología molecular, nos han dado a entender que todos esos factores en un diagnóstico que existe lo están poniendo en forma más fina, más diversa, por ejemplo, y nos está dando a entender que el cáncer de mama es muy heterogéneo y eso implica que probablemente las guías de diagnóstico, de tratamiento, de pronóstico, tienen muchos caminos que hay que entender. Por ejemplo, aquí, si ustedes oyen hablar de un carcinoma mucinoso, de un carcinoma tubular, ya pusimos que eso es de bajo grado, pero si estamos hablando de un carcinoma metaplásico, ya le pusimos que es de alto grado, aunque lo subdividen inclusive para eso, y a eso vamos a entrar. Pero si estamos hablando del carcinoma no específico, entonces esperamos también una clasificación, una gradación histológica, lo cual da un mensaje en el pronóstico y en todo el armamento de tratamiento que hay que tener para esta enfermedad. Un corte histológico de un cáncer de mama, si vemos una bandeja que tenga 3, 4 pacientes con cáncer de mama, al microscopio vemos esa variabilidad. No estamos viendo el mismo tipo de cáncer. No señala. No estamos viendo el mismo tipo de cáncer. Estamos viendo un cáncer que tiene mucho patrón sólido, mucha célula suelta, mucho patrón celular, y en eso quiero comentar bastante. Cuando hacemos un informe de patología, y eso creo que es importante para ustedes, el patólogo lo que tiene la obligación es, además de transmitir que es maligno, que antes con eso era suficiente, es benigno, es maligno, debe transmitirse los factores pronósticos. El oncólogo, cuando recibe el informe, necesita ver qué factores tiene para ver cómo va a tratar, cómo va a enfrentar esta enfermedad. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, algunos factores pronósticos. Estos hablan de la biología agresiva, pero esto en el informe debe reflejarse. Por ejemplo, el margen, la distancia del margen, si hay invasión linfovascular, el tamaño del tumor, el grado del tumor, y después vienen los factores moleculares, que son a los que vamos a especificar un poco de manera rápida, cómo hacemos esa clasificación y cómo estamos contribuyendo para el manejo del cáncer de mama. Lo que sí queda claro, y tal vez el mensaje que quise dar, que todos los factores
morfológicos. Toda la morfología simplemente tiene que integrarse con todos los demás hallazgos que tenemos. Cuando ustedes reciben el informe y están evaluándolo, empiezan por ver la morfología, y la morfología ya está dando un mensaje. Después vienen los otros factores donde entran los moleculares, y eso va a dar la comprensión de lo que se va a hacer en el manejo de este paciente. Para llegar a estos factores morfológicos del grado histológico, han habido grandes estudios, grandes consensos, y de alguna manera no lo veamos como que se sentaron y lo hicieron. Empezaron por poner porcentajes, empezaron por ver la morfología, después han caminado, y estoy seguro que en unos años va a variar todavía. No creemos que esto es algo que ya está escrito en piedra y que tenemos que irnos adaptando a todos los avances que se están dando. Lo importante es que la biología molecular está haciendo ver que si correlacionamos los tratamientos y regresamos a ver esa morfología que la hemos conocido siempre nos está dando a entender que tenemos que revisarla porque tienen que haber cambios. Para dar el grado histológico de manera rápida se usan 3 factores, y el primero es la formación de glándulas o túbulos, y está bien establecido ya, y esos son consensos de europeos, americanos, y algunas variaciones puede tener, pero en general se dice que el porcentaje de glándulas nos da el primer score, el primer punteo. Cuando tiene más del 75% se pone un punto, entre 10 y 75 2 puntos, y más de 10 es 3 puntos. Por ejemplo, acá ustedes ven esas variaciones que pueden darse. Después se debe evaluar la forma de expresión morfológica del tumor, el núcleo fundamentalmente. Hay que ver el pleomorfismo, la forma de nucleolo, cómo está la cromatina, y ahí damos los 3 puntos otra vez. Entre más pleomórfico tiene 3 puntos, entre menos pleomórfico tiene 1 punto. Y tal vez el que más ha tenido mucha discusión y ha habido mucha variabilidad es el conteo de las mitosis. En general nos dijeron, cuéntese 10 campos y tome las mitosis, pero hay distintos tipos de microscopios. Por ejemplo, si usamos un microscopio 6 no es igual que un America Optical, y si usamos un Olympus, los diámetros de esos microscopios es variable. Entonces ahora hay tablas que si nosotros usamos un microscopio, por ejemplo un Olympus B23, sabemos que eso tiene un diámetro en el campo de 40 de 0.60, y eso nos da 0.125 de lo que es el área de este microscopio. Y en eso hay tablas para especificar las mitosis. Si es el ejemplo que estoy poniendo, de 1 a 5 se le pone 1 punto, de 5 a 10, 2, y más de 10 son 3. De esa manera es como se van especificando. Tal vez hable esto para que ustedes también entiendan que la morfología también tiene sus especificaciones, tiene sus consensos, y se le debe dedicar mucho espacio de tiempo. En el posgrado de Patología del San Juan de Dios es algo que hacemos hincapié, lo estudiamos, lo establecemos y tratamos de que el residente entienda la forma en que se está dando un grado histológico a un tumor. Y la sumatoria después se vuelve fácil después que hemos hecho el primer ejercicio. Un grado 1 va a ser el que sume de 3 a 5, de 6 a 7, 2, y el grado 3 de 8 a 9. Lo importante que cuando ustedes ven estos grados bien establecidos, bien realizados, y lo comparan con su clasificación molecular, tiene una alta correlación, porque de alguna manera también la clasificación molecular nos establece los grados de riesgo que tiene cada enfermedad, cada tumor. De alguna manera esto se puede tornar un poco subjetivo, semi-cuantitativo, pero por eso es que se dan los consensos, las bases y las formas en que tener la mayor objetividad, y de alguna manera es uno de los factores pronósticos más importantes en el cáncer de mama. Esos 3 pronósticos los hemos visto desde antes de este siglo. Siempre se nos dijo el grado histológico, el tamaño del tumor y el estadio de los ganglios son
tres de los factores pronósticos más importantes del cáncer de mama. Sigue todavía igual y solo que hay que sumarle lo que la modernidad nos ha dado. Entonces viene lo que es el estudio molecular de la mama. Para llegar a la clasificación molecular, van a ver cómo también ha evolucionado. Se usaron citoqueratinas de alto peso, de bajo peso, se usaron los marcadores de distintas formas y al final la inmunistoquímica se estableció como un estudio estándar para realizar lo que es la clasificación molecular del cáncer de mama. Pero necesita tener ISH o FISH para uno de los estudios de lo que es el HER2-Neu, porque lo hemos tomado como indeterminado. Entonces, se dijo ya después de llegar a los estudios que si hacemos una inmunistoquímica donde hagamos receptores de estrógeno, de progesterona, el HER2, un Ki-67 y usar FISH cuando se toma como indeterminado el HER2, prácticamente está estandarizado. En este momento, de esa manera se hace la clasificación molecular de cáncer de mama, pero yo creo que esto en 10 años va a variar y voy a mostrarles algunas variaciones, pero por el momento lo que se está usando. De buena suerte, cuando se hace una buena técnica, es algo que hacemos en Guatemala, es algo que son diapositivas que nosotros hemos trabajado, no nos da mucho problema cuando se está haciendo un conteo de receptores. Por ejemplo, estos receptores de estrógeno, solo es cuestión de tener paciencia, contar 100 células y ver el porcentaje. Probablemente las carreras, hay gente que cree, yo solo lo veo y digo el porcentaje, momento, eso en patología no es tan cierto. Debe hacerse el ejercicio siempre bien estandarizado, bien hecho y los porcentajes van a fallar menos cuando lo hacemos de esa manera. Lo mismo es con la progesterona. Y como ustedes ven, estos son marcadores algo fáciles, algo amigables para el patólogo porque son marcadores nucleares. En la inmunistoquímica existen marcadores nucleares, membranosos y citoplásmicos, y los marcadores más amigables, más fáciles de interpretar son los nucleares, y en este caso los receptores hormonales son nucleares. Creo que nuestro margen de error, media vez se haga bien la técnica, no tendrían por qué ser tan grandes. Aquí centramos en algo más problemático. El HER2 sí requiere experiencia, cuidado y tiene muchas fases. La fase preanalítica es muy importante, la voy a revisar en una diapositiva, pero en esta evaluación ya no es nuclear, esta es membranosa. Y aquí también se pasó por muchas revisiones, porcentajes de 20, de 30, ahora está estandarizado, que cuando se tiene un HER2 que marque toda la circunferencia de la célula y tenga más del 10% de esas células con tinción fuerte, ese es un HER3, ese es positivo, el ejemplo que les tengo acá. El HER0 creo que es el que no debería darnos problema, es que no marque nada. El HER1 entra ya en el problema. En el HER1 no debe tener un marcaje tan completo membranoso, no debe tener un mayor porcentaje, y cuando vemos trazas de esa forma membranosa aquí, pongámosle 1. Ya les voy a comentar algo importante del 1. Donde está más el problema, pero de buena suerte en este caso se tiene que hacer el FISH, es cuando hacemos el 2. Aquí tengo un ejemplo 3 para que lo comparen. En el 3 muy bonito, con la membrana bien hecha, ahí hay más del 10%, pero aquí tenemos un 2 muy difícil, donde si ustedes ponen atención, casi no hay células que ya hagan la circunferencia. Y cuando hay algún grupo que hace la circunferencia, no hace más del 10%, entonces ese es un 2. Y en este se pone indeterminado y eso implica que va a estudio de fluorescencia, ISH o FISH. El Ki-67 también es amigable. El Ki-67 es nuclear, debe contarse igual que como se cuentan los receptores hormonales, y esto es importante principalmente para los luminales, pero hay algunos oncólogos que le dan importancia también para otros tratamientos, porque como dije al principio, el cáncer de mama es muy heterogéneo. Aunque creemos que es un cáncer, es un montón de subtipos de cáncer que hay que ir entendiendo, y tiene que irse en esto de lo que está llamando la medicina personalizada,
tiene que irse viendo a cada individuo en toda su dimensión, tanto en lo clínico, en lo histológico, como en lo molecular, para caer en ese tratamiento personalizado que es el ideal de la medicina. Algo que también ha tenido una serie de discusiones. Se dijo al principio que para que un receptor fuera positivo tuviera más del 10%. A la progesterona le pusieron más del 20%. Y aquí en esta discusión, ya la OMS se entró en esto, también el Colegio Americano de Patólogos, y se estableció que del 1% para arriba de los receptores hormonales son positivos. Por lo tanto, ya no hay necesidad de estarle poniendo en algunos luminales que la progesterona menos de 20, no, 1% son positivos, y eso nos facilitó la vida. Creo que eso dio un mensaje, pero obviamente para llegar a esto se llegó por muchos estudios donde se vieron tratamientos, se dieron seguimientos, y hay razones muy bien basificadas, con mucha experiencia y con muchos estudios para tener seguridad y haber llegado a esto. La fase preanalítica, y aquí entramos todos, ustedes los que obtienen el material y nosotros que vamos a trabajar el tejido. En realidad hay artículos que dicen que la mejor biopsia para hacer la clasificación molecular es la biopsia cortante, la Trucut, porque esa inmediatamente el cirujano la mete al formol y creo que no va a haber problema. Pero también la cantidad de biopsias. Los artículos dicen que deben tener de 6 fragmentos en adelante. Cuando hagan una biopsia cortante, lo ideal es no bajar de 6, porque en esos cortantes hacer los ángulos que ustedes saben mejor que yo, porque lo que tratamos de ver es todos los campos del tumor, porque el tumor, en un mismo tumor y en un mismo milímetro de tejido pueden haber variabilidades, y eso es lo que nos habla de esa variabilidad fenotípica y genética que tiene el tumor. También lo ideal es usar los formoles buferiados. El formol buferiado es fácil hacerlo, controlar su pH, y eso es algo importante. Existe la tendencia a que las piezas grandes se vayan inmediatamente con el patólogo, y eso es válido, porque el patólogo maneja inmediatamente la pieza, distribuye sus tejidos para empezar, aunque no haga la disección completa, pero hace la fijación adecuada del tejido. Eso es algo que se está usando mucho en el mundo. Y otra cosa que es importante, la fijación no debe ser ni menor de 6 horas ni mayor de 72 horas. Y algo también importante, la cantidad, el volumen del fijador debe ser el 60%, el 40% debe ser el tejido. Si es más, no hay problema, pero muchas veces las piezas llegan con un 10 o un 20%, y ahí es donde ya empieza el problema para las evaluaciones moleculares de los tejidos. De alguna manera, los estudios de inmunohistoquímica se pueden repetir. Cuando un cirujano crea que tiene algo diferente a lo que se le está informando, nosotros los patólogos tenemos protocolos que se llaman de revisión. Así como revisamos un diagnóstico en general, podemos revisar también un estudio de inmunohistoquímica, y hay protocolos para hacerlo. O nosotros mismos creemos que el tejido no fuera adecuado, lo podemos repetir cuando tengamos la pieza quirúrgica, y es una recomendación que se puede hacer. Y ahí está entonces el cómo clasificamos. El luminal A, que probablemente es el que más responde a los tratamientos hormonales, es aquel que es los 2 receptores hormonales positivos, es negativo el HER, y el KI debe ser más bajo del 14%. El B también tiene positivo los receptores hormonales, el HER es negativo, pero tiene que tener un KI alto, arriba del 14% en adelante. También hay un luminal con HER, que se le llama triple positivo. Así como hay triple negativo, hay triple positivo. Y esto implica que tiene los receptores hormonales positivos, el HER positivo, y el KI no importa, pero la mayoría de los KI casi siempre son altos, aunque han habido ejemplos bien estudiados que tienen KI bajo. El HER positivo, o sea, el que sobreexpresa o amplifica el HER, es aquel que solo es HER positivo con receptores negativos. El KI no tiene importancia. Y aquí viene probablemente el cáncer más problemático de la mama ahorita, el triple negativo. El triple negativo es aquel que todos son negativos, pero el triple negativo, ya hemos platicado con oncólogos,
nos han dicho que revisemos inclusive algunos estudios porque no responden igual. Y eso ya la literatura lo tiene bien especificado. Vamos a ver una diapositiva de eso. Aquí las tablas cómo han salido. Si ustedes ven, de buena suerte, la mayoría han sido luminales y luminalar la mayoría. La minoría han sido HER positivo o los de triple negativo. En esto, donde inclusive vean ustedes, casi el 60% de esta serie son luminal A. El triple negativo es el cáncer más problemático ahorita, porque al principio nos dijeron, son los de citoqueratina alta, entonces son basaloides, pero no, entran más cánceres triple negativo. Y después empezaron las clasificaciones, pero probablemente la más importante es esta, donde ya se ponen también factores de pronóstico, donde ya se habla de pronóstico de tipos de triple negativo, y donde ustedes ven que mucha variabilidad de cáncer pueden ser triples negativos. Por lo tanto, yo creo que en esto los que tratan cáncer van a tener que ir aprendiendo, o nosotros que también estamos involucrados, ir aprendiendo de que este es un cáncer más heterogéneo que los otros, donde van a haber muchas variabilidades y muchos enfoques con sus divisiones de ese tumor. Pero también entremos al HER. Ya nos dijeron acá que el HER tiene mucha heterogeneidad, y en ASCO y el Colegio Americano de Patología también ya aceptó esto, donde el HER solo debe mencionarse con tres diagnósticos. No lo estamos haciendo todavía. En OMS no vi que lo tengan todavía, pero esto va a caminar. Y ya solo se va a hablar HER negativo, el 0, HER positivo, el 3, pero hablan del HER bajo. Y el 3, otro HER positivo además del 3 va a ser aquel HER indeterminado que es amplificado, o sea, FISH positivo. Y el HER que es 1 y el 2 que no es amplificado, FISH negativo, pasan a ser HER bajo. Aquí lo tengo resumido. Entonces probablemente esto, ya algunos de ustedes lo leyeron, pero es algo que vamos a tener que ir aprendiendo. Donde esté el HER positivo va a ser el 3 y el 2 amplificado, o sea, que tiene FISH positivo. El HER negativo solo el que tiene 0, y el 1 y el 2 que no se amplifica, FISH negativo, va a ser el HER bajo. Y ya están, no sé si aprobados, pero ya hay tratamientos que están caminando hacia esta línea. Entonces, aquí hay algo que también tenemos que ir aprendiendo. La OMS nos presenta una tabla muy bonita donde esto no es 100%, pero así se da, donde la mayoría de los tumores que son receptores hormonales, que son los luminales, tienden a ser de grado histológico bajo, estudios que se han hecho de riesgo bajo. En cambio, los HER y los triple negativos son de alto riesgo. Y en realidad esto nos demuestra cómo la variabilidad, la heterogeneidad del cáncer de mama es muy importante. Y yo sé que ustedes tienen muchas armas donde entran, usan el Oncotype, el MamaPrint, donde saben que son arreglos genéticos, estudios genéticos, donde le ponen riesgo a los tumores, y esto se hace más que todo en pacientes con receptores positivos y que son de bajo grado, donde probablemente se analiza dar o no dar tratamiento o cómo hacer el pronóstico de los pacientes. Quiero terminar una conclusión que es de la literatura. Siempre que damos una plática, vemos lo que tenemos y revisamos lo que no sabemos o qué anda de nuevo. Y lo que más impresiona es saber que en el futuro la clasificación de mama, la clínica siempre va a ser importante. Por lo tanto, debe haber una clínica muy importante en esto. La histopatología siempre va a estar aportando lo que ha aportado y probablemente tendrá que ir mejorando, pero vendrá lo que es lo molecular y tenemos que irlo integrando para un buen tratamiento. El mensaje es: esto es lo que hacemos ahorita, esto es lo que menciona la literatura. Por supuesto, nosotros no hacemos lo molecular avanzado que hacen otros países, pero lo estamos estudiando, en el programa lo revisamos, soñamos con caminar, nos caemos muy seguido porque eso es normal cuando las cosas cuestan, pero ahí vamos. Muchas gracias.